en torno a un punto que se llamaba punto ordinario. Era cuando teníamos una ecuación diferencial de esta forma, ¿bien? Y queremos encontrar la solución en serie de potencia en un entorno de un punto x0. Ese punto x0 se llamaba punto ordinario si este coeficiente en la sub 2 no se anulaba en el punto x0. Entonces, x0 era un punto ordinario, sí, solo sí, de la ecuación diferencial, sí, no se anulaba, entonces se normalizaba esa ecuación, es decir, se dividía todo por a sub 2, y se normalizaba la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, para esta ecuación diferencial que tenemos acá, buscamos una solución en serie de potencia en torno al punto x0, que en este caso es 0. Bien, acá ya está normalizada la ecuación diferencial. Entonces lo que se hace es se propone una solución en serie de potencias de esta forma, como es alrededor de x0 igual a 0, la solución va de esta forma. Suma desde k de 0 hasta infinito del coeficiente a sub k por x a la k. ¿Bien? Esto se propone como la solución y luego lo que se hace es las derivadas hasta el orden que aparece acá. Acá aparece la derivada del segundo orden. Se sustituye ahí la que es la solución, y si eso es solución, se tiene que cumplir la igualdad, es decir, se transforma en una identidad. ¿Bien? Entonces lo que hay que hacer es la derivada primera, luego la segunda, sustituir acá la derivada segunda, la solución, y buscar una fórmula de recurrencia entre los coeficientes. Hago la derivada primera, ¿bien? Esta es la solución, derivo, entonces bajaba acá el exponente y se le restaba 1. Vuelvo a derivar, baja el exponente y le resto 1. Ahora esto se puede acomodar como habíamos visto ayer, que cuando esto es 0, se anula el primer término, cuando es 1, también para el segundo término se anula. Bien, entonces puedo hacer que empiece desde k igual a 2, porque los dos primeros ya son 0. Bien. Ahora, si yo quiero acomodar esto para que esto quede con elevado a la k, es decir, x a la k, ¿bien? Lo que tengo que hacer es, si yo quiero que empiece desde 0, ¿bien? Y que quede con x elevado a la k, voy a tener que sumarle 2 al índice. Este k sustituido por k más 2. Este también, este índice por k más 2, ¿bien? Y acá le tengo que sumar en el índice ese k, lo sustituyo por k más 2, entonces queda elevado a la k. Entonces esta otra forma de expresar, ¿bien? Esa suma, empezando de 0, ¿bien? Y que queden los coeficientes, perdón, las potencias de x a la k. ¿Bien? Igual que como tiene la solución, así una suma desde k igual a 0 con en las potencias de la x elevado a la k. Y ahora sustituyo acá la derivada segunda y acá la función, la solución, en la ecuación diferencial, derivada segunda más la solución y eso se tiene que convertir en una
identidad, ¿bien? Idéntico a 0. ¿Bien? Quiere decir que acá voy a tener en el segundo miembro tengo 0 por x a la 0 más 0 por x a la 1 más 0 por x a la 2. Bien, todo 0. Por lo tanto, acá ahora, como esto empieza de k 0, tiene x a la k, esto empieza acá 0 y tiene x a la k, bien, las puedo, esta suma, bien, se suman los coeficientes y lo puedo expresar en una sola suma. En la suma esta es esta suma, donde acá se están sumando los coeficientes. Y tiene que ser todo 0. Para cualquier valor de k, bien, todo esto tiene que ser 0. Bien, para k igual a 0, igual a 0. K igual a 1, 0, y así todo 0. Bien, entonces, como en el segundo miembro tengo todos los coeficientes de la serie que tiene que ser 0, el segundo miembro es 0. Por lo tanto, todos los coeficientes de la serie del primer miembro tendrán que ser igual a 0. Es decir, para todos los valores de k, esto tiene que ser igual a 0. Y de ahí se despeja el a con el índice más alto y se llega a una fórmula de recurrencia que cuando le doy los valores, tiene acá k0, 1, 2, bien, voy obteniendo por recurrencia. Ahora, permite calcular los a sub k que uno quiera. Bien, cuanto más coeficientes considere, mejor es la aproximación. Y esta forma tiene una recursividad de 2 en 2, bien, acá más 2, que se podrían separar acá los coeficientes por un lado, el índice impar, y por otro lado los coeficientes pares. Y el a sub 0 y el a 1 son arbitrarios, ¿bien? A menos que se especifiquen las condiciones iniciales. Bien, si no hay condiciones iniciales, la solución queda en términos de este A0 y ese A1, que son arbitrarios. Si hay condiciones iniciales, se puede determinar, ¿bien?, los valores de esos coeficientes. Si no, queda expresado en términos de A0 y A1. Usando la fórmula de recurrencia, si le damos el valor 0, tengo el A sub 2, que es menos A0 dividido 2. ¿Bien? Este para acá igual a 0. Para acá igual a 1, tengo la 3, bien, menos A1 sobre, acá queda 1 y 1, 1 más 1, 2, y acá queda 3. Bien. Luego, cuando k vale 2, tengo el A sub 4, bien, menos A sub 2 sobre, esto queda 3, y acá queda 4. 3 por 4. Y este A sub 2 es el que obtuve antes. Sustituyo ahí. Bien, entonces separo por un lado los pares y por otro lado los impares. Bien, cuando k igual a 3, tengo acá los otros coeficientes. El otro coeficiente. Bien, por un lado los pares, 0, 2, el A, el A2, el A4 que queda en términos del A sub 2, pero el A sub 2 está acá, entonces se sustituye ahí y se llega a esta expresión. A0 dividido, acá es un 4 factorial. Bien, esto es 1 por 2, y ahora se agrega 3 por 4, es decir, 1 por 2 por 3 por 4, es 4 factorial.
con k igual a 4, obtengo el a sub 6. Bien. Ahora de este lado los pares y en este los impares, los coeficientes impares. Bien. Cuando k vale 1, el A3. Cuando k vale 3, tengo el A5, que acá queda A3, donde el A3 tiene esa expresión, se sustituye ahí y quedan estos pares en términos de el A sub 0, los impares en términos de A1. Bien. Lo puedo expresar en una fórmula, en los pares, que quedan en términos de la sub 0, y los impares en términos de A1. Por lo tanto, después puedo expresar la solución de esta manera. Bien. Ahora, se puede llegar a esa solución. Ven, acá está completo. Por lo general no se pone, por lo general no deducimos acá una expresión que me dé en general todos los coeficientes, sino que calculamos alguno y lo dejamos expresado. ¿Bien? Hasta la 6, por ejemplo, o hasta la 7. En este caso, bueno, se puede deducir acá una expresión general para calcular bien los pares, por otro lado los impares. Entonces queda expresada de esta manera la solución. Bien, este A0 es común a todos, este A1, bien, y lo puedo escribir de esta manera, así. La solución tiene la forma A0, bien que este depende de las condiciones iniciales, si están dadas las condiciones, se determina, si no queda como A0. Y este I2, bien, A1 por I2. Bien. Y esto se reconoce como la serie de Maclaurin para el coseno de x. Y esta es la serie de Maclaurin para seno de x. Bien, la solución es A0 por coseno más A1 por seno. Bien. Pero por lo general no lo hacemos así, sino que calculamos algunos coeficientes y dejamos expresados, bien, ponemos puntos suspensivos. ¿Sí? No sé si les quedó claro el ejercicio. Bueno. Bien, por ejemplo, esta ecuación diferencial son con coeficientes constantes, la que vimos recién. La hicimos mediante series. Le hicimos mediante series la solución, bien, de esta forma, buscamos una solución de esta forma, alrededor de x0 igual a 0, bien, y llegamos, bien, luego de encontrar las expresiones para los coeficientes pares e impares, ¿bien? Generales, que esto coincide con los desarrollos, con el desarrollo en serie de Maclaurin del coseno, y con el desarrollo en serie de Maclaurin de seno. Bien. Si resolvemos esto por el método que se vio en análisis matemático 2, bien, como es con coeficientes constantes, puedo resolverlo, bien, una ecuación homogénea, bien, de segundo orden homogénea. ¿Qué se hacía para resolverlo con el método de análisis matemático 2? Era
hacer la ecuación característica, donde la derivada segunda se sustituía por r al cuadrado, la derivada primera por r y por 1. Bien, la derivada segunda de la función incógnita por r cuadrado. La derivada primera de la función incógnita por r y por 1. Bien. Entonces queda la ecuación característica r al cuadrado más 1. Bien. Es decir, r al cuadrado igual a menos 1. Las raíces son i y menos i. Entonces había tres casos, de acuerdo a cómo eran las raíces. Bien, si las raíces eran reales diferentes, tenía una forma la solución. Si eran real repetidas, tenía la otra forma. Y si eran complejas, bien, en este caso son imaginarias, pero complejas, entonces era, si eran complejas, había un gamma más menos y delta o un alfa. No importa, esta es la parte real, que acá la parte real es 0. Entonces esto es 0. Más menos y delta. Es decir, la forma de la solución era una exponencial e a la gamma de la parte real por coseno de delta x más C2 seno de delta x. Bien, como esto es 0, bien, y acá este es 1, el delta es 1, entonces sustituyo, esto queda igual a 1 y queda coseno por C1 o C1 por coseno más C2 por seno, es decir, este podría ser de la sub 0 coseno y este la sub 1. Bien, la solución de la ecuación diferencial. Resuelta por el método de análisis matemático 2, porque estos coeficientes son constantes, ¿bien? En general, la solución buscada no será expresable en términos de funciones elementales, es decir, en este caso, está expresada en términos de esas funciones elementales, coseno y seno, pero por lo general, como dije antes, no se llega a una expresión general para calcular todos los coeficientes, es decir, que no queda expresado en una fórmula general, bien, todos los coeficientes, sino que lo que se hace es, se busca la fórmula de recurrencia, bien, y se dan algunos valores y se deja expresada, bien, la solución, pero por lo general no queda expresada así en términos de esas funciones elementales como son ahí, coseno y seno. Bien, acá hay otro, también este también se puede resolver por método de análisis 2, el coeficiente constante. Bien, es similar al ejercicio anterior, esta es la fórmula de recurrencia. Bien, y ahí está la solución. Este otro, tengo esta solución y acá tengo, perdón, la ecuación diferencial y tengo las condiciones iniciales. Bien, acá las condiciones iniciales, bien, con la función en 0 queda determinado la 1. Es decir, y de 0 es igual a 1, entonces si la condición inicial es y en 0 igual a 1, queda determinado en la 0. Y si prima igual a 0, bien, queda, perdón, y prima en 0 igual a 1, queda determinado a 1. Bien, habíamos visto
acá cuando veíamos la solución de esa ecuación, la parte del teórico, teníamos que si y en x0 es igual a 0, bien, era si uno desarrolla la suma correspondiente a la solución, esta es la solución, ¿bien? Igual a 0 más A1, x menos x0 más etcétera, ¿bien? Entonces, si y en x0 y 0, ¿bien? Cuando lo evalúo se anulan todo y queda a 0. Cuando hago la derivada, ya desaparece este término y queda, ¿bien?, la expresión de la derivada que cuando evalúo en x0 se anulan todos estos términos y queda el A1. ¿Bien? Entonces, con y en x0, si tengo la condición inicial, queda determinado el coeficiente de A0. Y con la otra condición inicial queda determinado, ¿bien?, el A1. Entonces, en este caso no va a quedar como en los casos anteriores que vimos recién. ¿Bien? Fíjense que acá queda en términos de esas constantes arbitrarias porque no tenemos condiciones iniciales. ¿Bien? No se dan condiciones iniciales en ese caso. En este caso sí se dan las condiciones iniciales, queda determinado el A0, el A1, y tengo acá un segundo miembro que es una exponencial. Entonces tengo que buscar la solución, me pide en torno de el punto x0 igual a 0. Entonces se propone la solución de esta forma, donde ya x0 igual a 0, y este segundo miembro lo voy a expresar como una serie de Maclaurin, bien, porque alrededor de x0 igual a 0, en el Taylor, alrededor de este punto, se llama Maclaurin. El Maclaurin para la exponencial era este, en una suma de k de 0 a infinito de 1 sobre k factorial por x a la k. ¿Bien? Entonces, tengo derivada segunda y esta exponencial en el segundo miembro. Tengo que se propone esta como solución, derivo, tengo que derivar dos veces, acá ya está la derivada segunda, ya está acomodada para que empiece de k de 0 y tenga elevado a x a la k. Cuando sustituyo en la ecuación diferencial, esta es la derivada segunda, esta es la función incógnita, y este es el desarrollo de Maclaurin para la exponencial. Bien, entonces, esto y esto son iguales, x a la k, x a la k, entonces esta resta, ¿bien?, es la suma, que la puedo expresar en una suma, ¿bien?, esto menos este otro coeficiente, serían los coeficientes de la correspondiente resta entre esas dos series. Y todo eso tiene que ser igual, fíjese que x, K0, K0, x a la K y x a la K. Entonces, como esa es la solución, se tiene que convertir en una identidad. Por lo tanto, todo esto, para todos los valores de K, en 0, 1, 2, etc., tiene que ser igual a estos coeficientes, para que las dos sumas sean iguales. Si esa es la solución, si esta es la solución, tiene que satisfacer la ecuación diferencial. Es decir, cuando haga las derivadas, sustituye las derivadas y la expresión de la función incógnita, que esta es la solución, en la ecuación diferencial se tiene que convertir en una identidad. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a eso. Y ahí puedo despejar
coeficiente con el índice mayor, que es K más 2. Es decir, esto pasa al otro miembro restando, queda, perdón, está restando, pasa sumando, a sub K más 1 sobre K factorial, dividido todo eso que está ahí. En fórmula de recurrencia, si le voy dando los valores acá, bien, para K igual a 0 más, esto bueno, queda 1 sobre 0 factorial que es 1, y este 0, 0, queda 1 por 2. El A0, habíamos visto que como la condición inicial es igual a 1, queda determinado el A0, que es 1. Y el A1 también es 1. Entonces utilizo ese valor y me queda 1 más 1 dividido 2, 1. Para K igual a 1, bien, este es también 1, el A1 es 1. Un tercio, para K igual a 2, bien, acá va el A sub 2, que vale 1, y voy calculando los coeficientes. Bien, entonces, esta es la solución. Si desarrollo la suma, A0 más A1 por X más A2 por X cuadrado, ¿bien? Los términos de esa suma. Este vale a 1, este también vale a 1, este lo determinamos ahí, el A2 también vale 1, el A3 vale un tercio, entonces queda 1 más X al cuadrado, este es 1, 1, 1, más un tercio, más una octava, X a la cuarta, más 1 sobre 40, por X a la quinta. ¿Se entendió el ejercicio ese? Bueno. Para esta ecuación diferencial, bien, acá ya tenemos el coeficiente, ya no es una constante, ya no son constantes. Y hay que buscar una solución alrededor del punto x0 igual a 0. Entonces se propone, como siempre, la solución, esta suma desde k igual a 0 a infinito de los coeficientes a sub k por x a la k. Hay que derivar dos veces, viene a ser la derivada primera, bien, baja el exponente, le resto 1, vuelvo a derivar, baja este exponente, le resto 1, y ahora esto, para los dos primeros términos, como habíamos visto, para k igual a 0 se anula, para k igual a 1 se anula esto, entonces todo se anula el producto, quiere decir que los dos primeros términos son 0, entonces puedo empezar desde 2. Pero si yo quiero que empiece de k igual a 0, ¿bien? Tengo que sumarle 2 al índice. Sumo 2, este 2 menos 1 queda más 1, bien, a sub k más 2, en acá k más 2 menos 2 queda a la k. Sustituyo esta expresión ahí y la de la solución ahí se tiene que convertir en una identidad. Al sustituir, bien, me queda así. Pero ¿qué pasa acá con esta x? Está multiplicando la suma. Quiere decir que luego va a pasar a sumarse con este exponente. X queda x a la k más 1. ¿Bien? Y idénticamente 0. Pero ahora la suma empieza de k igual a 0,
pero este tiene aquí la K y este K más 1. Entonces tengo que igualar, bien, tienen que empezar desde el mismo valor, bien, y tener las mismas potencias. Entonces lo que hay que hacer es, una forma de hacer esto sería la siguiente. A ver, acá, este está en la K más 1. Si yo quiero esto, dejarlo en K más 1, bien, es decir, si a este K le sumo 1, debería acá empezar en menos 1. ¿Sí? ¿Para qué? Cuando acá vale 0, me dé lo mismo cuando acá tengo en menos 1. Entonces, si lo empiezo en menos 1, le tengo que sumar 1. 1, 1, 1, le tengo que sumar 1. Entonces queda K más 2, K más 3, A sub K más 3, K más 1. Y empiezo desde menos 1. Y ahora, si bien tiene la misma potencia, esta suma empieza en menos 1 y está en 0. Entonces acá también lo que hay que hacer es sacar de la suma el término correspondiente acá menos 1. Es decir, el primer término lo saco fuera de la suma y luego le sumo esta sumatoria desde K igual a 0, desde el segundo. Esta empieza en menos 1, luego 0, 1, así, los valores de K. Entonces acá saco para K igual a menos 1. Bien, me queda 1 y acá queda por 2, 1 por 2 por 2. Bien, y esto queda a la 0, X a la 0. Desde K igual a 0, queda igual, pero el primer término, es decir, ahora empieza la suma desde K igual a 0. El de menos 1 ya lo saqué afuera. Y me queda la suma así. Igual a esta otra con el inicio en K igual a 0 y con la misma potencia. Ahora esta resta es esta suma. Esta resta de series queda esta serie donde se restan los coeficientes. ¿Bien? Y el segundo miembro igual a 0, es decir, x a la 0 por 0, coeficiente 0, más 0 x a la 1, más 0 x a la 2, etc. Para que se cumpla la igualdad, si es la solución, se tiene que convertir en una identidad. Entonces, este de x a la 0, los coeficientes tienen que ser iguales. Este 2a 2 tiene que ser igual a 0. Con lo cual, significa que A2 es 0. ¿Bien? Y luego, con K0 en adelante, ¿qué potencia queda acá? A la 1. Con K0 queda la 1. Entonces, tiene que ser esto igual a este coeficiente de esa suma que queda ahí. ¿Bien? Entonces, todo esto tiene que ser 0. Y de ahí despejo el acá más 3, el índice mayor, y tengo una fórmula de recurrencia. No hay condiciones iniciales, ¿no? Entonces, queda en términos, queda arbitrario el A0 y el A1. Con K igual a 0, ¿bien? Esto queda 0, 0, 0 acá, 0, 0, 0, 3 a 0 dividido 2 por 3. Es decir, A sub 0 sobre 2. Para K igual a 1, bien, queda el A1. 1, 1, 1, esto queda 3, esto es 4. ¿Bien? Este 3 con el 3 queda 1 sobre 4. Y así, bueno, acá hay uno que se anuló.
K igual a 2. Bien, ¿por qué? Porque la sub 0 era 2. Perdón, la sub 0 era 0. Perdón, el A sub 2 era 0. El A sub 2, 2A sub 2 igual a 0, significa que, perdón, 2A sub 2. El A sub 2 es 0. Entonces este coeficiente da 0. Aunque K igual a 3 queda, sustituto acá en la fórmula de recurrencia y queda A sub 0 sobre 20. Luego, bueno, había calculado más. Este 0, bien, porque el A5 es 0. El A5 daba 0. Y luego la solución, que es esta suma, de 0 a infinito de A sub K por X a la K. El primer término es la sub 0, segundo A1 por X, A2 por X al cuadrado, y así. Bien, y con lo que obtuve, estos son arbitrarios. Este era 0, ¿bien? En la 3 es un medio de A sub 0, en la 4 de A1, bien quedan en términos de A sub 0 y A1. Saco todo lo que tenga A sub 0 factor común, de esas I1 por A sub 0, en la forma A sub 0 por I1 de la solución más A sub 1 por I2. Saco factor común todo lo que tenga 0, por otro lado todo lo que tenga 1, y esa es la solución. ¿Bien? No hay una forma, a veces no hay una única forma de obtener la fórmula de recurrencia. ¿Bien? En este caso, lo que cambie para poder hacer la suma, es decir, hacer la suma de series, o la resta, en este caso había una resta de series, para poder hacerlo, como tienen, si bien empiezan de K igual a 0, las potencias de las X son distintas. Se podría haber hecho de otra forma y llegar a otra fórmula de recurrencia que no sea exactamente esa, pero después los coeficientes tienen que dar iguales. No es que hay una sola fórmula que se puede llegar de una manera, una sola fórmula de recurrencia, puede haber diferentes fórmulas de recurrencia, pero tienen que dar los mismos coeficientes. ¿Bien? Depende cómo uno haga esto que está acá. A ver, por ejemplo, lo que se podría haber hecho es, en vez de llevar esta con K más 1, hacer que esta quede con X a la K. En vez de modificar esta, modifico esta otra, para que quede con X a la K. Tiene esa otra forma que lo podría haber hecho. ¿Bien? ¿Sí? No sé si quedó claro eso. En la última parte debería empezar de menos 1, o sea, si quiero que quede elevado a la K. ¿De la otra forma? Sí, la última que dijo. A ver. Tengo la suma era de K igual a 0, K más 1, K más 2, A sub K más 2, X a la K, menos. Bien, así era
Bien, y lo que había hecho es empezar esta en menos 1. Y ahora lo que quiero hacer es que este quede como un X la K. Bueno, esto lo dejo como está. Esa la dejo. De la manera en que está con X la K. Y esta es la que voy a cambiar. Bien. Entonces, si yo quiero que esto quede con X a la K, bien, voy a tener que empezar desde K igual a 1. Entonces le tengo que restar 1. Bien, cuando K vale 1, tenga el A 0. Bien, y acá queda X la 1. Cuando acá tengo 0, queda el primer término menos 3 A sub 0 por X a la 1. Entonces acá, si este empiezo en 1, esto va a quedar menos 3 A sub 0 por X a la 1. Bien. Y esto tenía que ser igual a 0. Bien, entonces acá lo que hago es, bueno, acá quedan estos iguales, pero esta empieza en 0 y esta empieza en 1. Entonces de acá voy a sacar el primer término. Cuando K vale 0, me queda esto 0, 1, y acá queda 2. 2 por A sub 2. Bien. Por X a la 0. Más la suma. Bien, pero ahora de K igual a 1. Bien, ya saqué el primer término. Fuera la suma. Esto es la K. Menos. Y en este 0, X a la 0. Bien, tienen que ser iguales. Y luego queda acá más 0x a la 1 más 0x a la 2, etc. Con k igual a 1, queda la 1 a la 1, tiene que ser igual a 0. Con k igual a 2, también tiene que ser 0. Bien, entonces de acá sale 2 a 0, igual que antes. El a sub 2 es 0. Y luego estas dos quedan en una sola suma, por lo tanto va a quedar la condición menos 3, acá menos 1, igual a 0, y de ahí esa sería la ecuación, desde k igual a 1, 2, 3, etc. La otra, bien, era a sub k más 3, 3 a sub k, k más 2, k más 3. Y ahora, a sub k más 2, bien, 3 a sub k menos 1, dividido k más 1, dividido k más 2. A ver, cuando k igual a 1, tengo el a sub 3. ¿Bien? Queda 3 veces a sub 0, y esto queda 2, y esto queda 3. Y es a sub 0 sobre 2. Con k igual a 2,
el a sub 4, 3 a 1, y acá 2 queda 3, y acá queda 4, a 1 sobre 4. Entonces, el A3 a 0 sobre 2, el A4 a 1 sobre 4. A 0 sobre 2, a 1 sobre 4, ¿ven? De otra forma. ¿Sí? ¿Bien? Hecho de otra manera. Bien, acá está otra ecuación diferencial. También se propone la solución. Esta solución alrededor de x0 igual a 0. Y hay que hacer la derivada primera, derivada segunda y sustituir. La derivada primera, baja el exponente del resto 1, derivada segunda, vuelvo a derivar, y la acomodo para que quede con aquí acá la derivada segunda. Y a la derivada primera, fíjense que no la dejo con x acá, es decir, no la dejo así como está, como salió. Cuando derivo acá, me queda así. En vez de ponerlo con x acá, como hice con la derivada segunda, la derivada primera no. ¿Por qué? Porque luego cuando multiplique por x, ¿bien? Con ese k menos 1 que está ahí, va a quedar x a la k, ya queda con x a la k. Entonces conviene dejarlo así con el exponente k menos 1, ¿bien? Porque está multiplicado por x. Cuando después lo multiplique por x, se me va a acomodar para que quede x a la k. Si esto lo acomodo antes, para que quede x a la k, luego cuando lo multiplique se me va x a la k más 1. Entonces, lo que conviene hacer es dejarlo así, ¿bien? Porque sé que cuando lo voy a multiplicar por la x, se suma y va a quedar x a la k. Y este, en vez de dejarlo con x, perdón, con x a la k menos 2, lo dejo con x a la k, porque cuando lo vaya a sustituir, a menos que acá haya un x cuadrado. Si hay un x cuadrado, ¿bien? Ahí no conviene, ahí conviene hacerlo así. Pero si hay un x cuadrado, ese x0 no es punto ordinario. Se anula ahí. ¿Bien? Ya no sería un punto ordinario. Un punto ordinario es cuando esto no se anula. Este coeficiente a sub 2, x, no se anula en el punto x0 donde yo quiero encontrar la solución alrededor de ese punto. Pero solamente le pongo este x al cuadrado para ver que cuando multiplique, para mostrarle que cuando multiplique, por ahí me conviene dejarlo así, dependiendo de cómo estén los otros términos, cómo queden los otros términos. Porque si este está con x al cuadrado multiplicado, luego va a quedar x a la k. ¿Bien? Entonces, esta derivada primero la voy a dejar así. La derivada segunda sí, la acomodo, y este ya queda con x a la k porque la solución tiene esa forma. Bien, entonces sustituyo derivada segunda, ¿bien? Y acá está la derivada primera con k menos 1, cuando multiplique por esa x, acá está la y, cuando multiplique, fíjense ahí, queda elevado a la k, 3 por k por a sub k, ¿bien? Y se suma. Menos esta suma que está ahí.
Bien, ahora están todas con k igual a 0, k igual a 0. Por lo tanto, esta suma de tres series, bien, es esta serie donde se suman los coeficientes. Y eso tiene que ser idénticamente 0, es decir, son todos ceros ahí. Para que se cumpla la igualdad, todos los coeficientes tienen que ser 0. Porque acá está 0. Entonces, todo esto igual a 0 y ahí despejo ese a sub k más 2 y obtengo la fórmula de recurrencia. Y voy sacando los coeficientes, ¿bien? Si separo entre par e impar, bien, vamos a ver que los pares van a quedar en términos de la sub 0 y los impares en términos de la 1, ¿bien? Este A5 está relacionado con el A3 y el A3 depende de la 1. Queda todo esto en A0, esto en A1. Cuando hago la suma, sustituyo, queda este A0, factor común de 1 más este 1 sobre 2 factorial por x al cuadrado, ¿bien? Más A1 en factor común de todos. Esto porque no hay condición inicial, entonces queda con los coeficientes A0 y A1 arbitrarios. ¿Bien? Esa es la solución. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, en este otro ejercicio, fíjense que si uno acá hace distributivo, sí tiene que hacerlo alrededor de x0 igual a 0, la solución. Cuando esto es 0, esto queda 1. No se anula. Bien puedo. Es punto ordinario. X0 es punto ordinario de la ecuación diferencial porque el A sub 2 en X0 es distinto de 0. Ahora, esta derivada segunda multiplicada por todo eso se puede escribir así. Bien, hago distributiva y me queda así la ecuación diferencial. Entonces, esta derivada segunda conviene que esté con x a la k menos 2, porque cuando la multiplique, ¿bien? Me va a quedar x a la k. Este conviene que esté expresado como x a la k. Y este ya está en x a la k. Si hago derivada primera, hago derivada segunda. Fíjense que la derivada segunda debe usar las dos expresiones. La expresión cuando la multiplique con este x al cuadrado, acá conviene usar eso. Y acá, que no está multiplicada, que está multiplicado por 1, conviene usar esto. Porque cuando acá multiplique esto por esto, va a quedar x a la k. Entonces, uso la de k menos 2 cuando multiplico por x al cuadrado. Multiplicada por 1, uso la de x a la k. Y acá este se sustituye por la forma de la solución. Bien, luego, cuando multiplico esto, queda esta suma, esta suma, esta suma, todas empiezan de k a 0, todos tienen x a la k. ¿Bien? Por lo tanto, puedo expresarlo como una sola suma, donde acá tengo la suma de los coeficientes. Todo igualado a 0, porque con el segundo miembro tiene que ser 0, entonces, para que esto sea idénticamente 0, todos los coeficientes, para todos los valores de k,
para K0, 1, 2, 3, etcétera, tiene que ser igual a 0. Igualo a 0 y despejo bien el A sub K más 2. Y así tengo la fórmula de recurrencia. Bien, busco los coeficientes, luego sustituyo con los que como los obtuve. ¿Bien? Estos quedan arbitrarios porque no hay condiciones iniciales. Y esa es la solución. ¿Sí? No sé si quedó claro el ejemplo. Bueno, en esta otra, fíjense que, bueno, ahora tengo un segundo miembro distinto de 0. Este es el coeficiente de x a la 0. Este de x a la 1. Acá tengo 1 de x al cuadrado más 2 de x a la 1 más 1 de x a la 0. Cuando haga la derivada segunda, primera, conviene usar con k menos 1 porque lo tengo que multiplicar por x y va a quedar con x a la k. Este ya lo dejo con x a la k y este ya es la solución que ya está en x a la k. Es decir, la derivada segunda conviene dejarlo con x a la k, porque está multiplicado por la constante 3 nomás. La derivada primera conviene dejarla así, porque está multiplicada por x cuando sustituya en la ecuación esta x, cuando multiplique acá, va a quedar con x a la k. Ya está multiplicado, todas empiezan de k igual a 0, x a la k, x a la k de k igual a 0. Igual a este x a la 0, 1, lo acomodo así, 1 por x a la 0, más 2 por x a la 1, más 1 por x al cuadrado. Entonces los primeros, cuando k sea 0, lo tengo que igualar a 1. Cuando k sea 1, lo tengo que igualar a 2. Cuando k sea 2, tengo que igualar a 1. Y cuando de 3 en adelante son todos 0. Bien, entonces con K1, K0, perdón, 0, 1 y 2, igualo. Esto se tiene que convertir en una identidad. Entonces, para K igual a 1, o 0, perdón, este empieza en 0, 0 tiene que ser igual a este término. Los dos términos tienen que ser igual. Entonces, tiene que ser igual a 1. K igual a 0, sustituyo ahí, igualo a 1. K igual a 1, lo igualo a 2. K igual a 2, lo igualo a este 1. Y luego, hasta ahí, igualo a los 3. Y luego, desde K3, son todos 0. Para K mayor o igual a 3, son todos 0 y ahí tengo la fórmula de recurrencia. Los primeros valores K0, K1 y K2, bien, ahí llego hasta el A sub 2, el A sub 3 y el A sub 4. Y luego tengo A sub 5, con K igual a 3, A sub 6 y de ahí en adelante. Donde el A sub 0 y el A sub 1 son arbitrarios porque no hay condiciones iniciales. Luego, esta es la solución. Bien, la suma de K0 hasta infinito de los A sub K, X de acá. Bien. Estos son arbitrarios, estos son los que obtuve.
Y luego los restantes usando la fórmula esta que está acá, de recurrencia. Y llego a que sacando factor común a 0 y a 1, bien queda a 0 por I1, que es todo esto, a 1 por I2, que es solamente este X, y lo que queda es la solución particular, bien, para, con ese segundo miembro que tengo ahí, bien. Entonces esa sería la solución. A 0 a 1 arbitrario, luego se saca el factor común, todos los que tienen a 0 los agrupo, a 0 factor común de todo eso sería la I1, A1 por X al cuadrado, un solo término queda, este sería I2, y todo lo demás, ¿bien? Sería la solución particular. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejemplo? El ejercicio. Bueno. Bien, acá hay otro que este lo pueden ver ustedes. En este otro está, bueno, hay derivada tercera acá. Tercer orden. Bien, hay que hacer una derivada más. Y está puesta la fórmula de recurrencia, ¿ven? Pero no está la solución. Bien, habría que calcular algunos de estos coeficientes, bien, y expresar la solución. En el parcial, bueno, van a tener que calcular algunos, ¿no? Algunos, bien, le dan algunos valores para obtener algunos de los coeficientes. No dejar la fórmula de recurrencia, sino expresar la solución con algunos de los términos, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, si no, seguimos con otro tipo de ecuaciones diferenciales. Bueno, una ecuación diferencial que surge de resolver la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, ¿bien? La ecuación de Laplace de las funciones armónicas, la ecuación de Laplace de ecuaciones armónicas, si uno, al resolver la ecuación en coordenadas esféricas, resulta una ecuación de este tipo. Esta ecuación diferencial, donde tengo 1, este coeficiente, este sería el A sub 2. ¿Bien? Si yo quiero encontrar la solución alrededor de x0 igual a 0, ordinario de la ecuación diferencial, porque en 0 no se anula. ¿Dónde se anula? En más 1 menos 1. Tengo esta ecuación diferencial, donde este lambda es una constante no negativa. Tengo 1 menos x al cuadrado, todo eso multiplicado por la derivada segunda de la función incógnita, menos 2 por x, y en este sería la 1 de x,
por la derivada primera más lambda uno centrado en 0, bien, y es válida en el intervalo menos 1, 1. Bien, son los puntos donde se anula ese coeficiente. Bien, si yo divido por ese coeficiente, cuando acá divida por 1 menos x cuadrado, 1 menos x al cuadrado, esto ya no es analítico en más 1 y en menos 1. Bien, entonces busco la solución alrededor de 0. Pero, ¿dónde va a valer? En el intervalo menos 1, 1. Bien, ya no son analíticos en menos 1, ¿no? Los puntos singulares, menos 1, 1. Entonces puedo escribir la ecuación diferencial de esta manera. Bien, si hago distributiva, 1 menos el x cuadrado, este 1 por la derivada segunda, menos x cuadrado por la derivada segunda, la puedo expresar así. Y acá esto voy a sustituir por la expresión que tenga x a la k. Y este por x a la k menos 2 me conviene, porque cuando multiplique por este x al cuadrado, ¿bien? Me va a quedar con x a la k. Y esta derivada primera conviene ponerla como x a la k menos 1, ¿bien? Porque después la multiplico por x para que quede luego todo con x a la k. ¿Bien? Esa derivada primera, derivada segunda, voy a usar las dos. Expresión, una con x a la k menos 2 y otra con x a la k. ¿Bien? Sustituyo en la ecuación diferencial. Esta que está multiplicada por 1, lo dejo con x a la k. Esta que está multiplicada por x al cuadrado, lo dejo con x a la k menos 2. ¿Bien? Luego se suma este 2 con el menos 2, queda x a la k. Y la derivada primera conviene así porque estoy multiplicando acá por esa x. Y acá va la solución. La forma de la solución. Bien, entonces ahora queda todo con que empieza en k igual a 0, toda la suma, y tiene todas las potencias de la x a la k. Todo igual, bien, quiere decir, como esto está igualado a 0, que estas sumas, estas series que estoy sumando, bien, la puedo expresar como una sola serie, donde se van a sumar los coeficientes para obtener el coeficiente correspondiente a la suma resultante. Ahora lo que se hace es acomodar un poco esta expresión de la siguiente manera. Todos los coeficientes de la suma tienen que ser nulos. Por lo tanto,
lo igualo a 0. Todo esto tiene que ser 0 para acá igual a 0, 1, 2, 3, para todo. Para acá igual a 0, para acá igual a 1, para acá igual a 2, todo 0. Y lo que hago es acomodar esta expresión. Bueno, la hago distributiva y me queda. Y puedo agrupar con esto, lambda cuadrado menos k al cuadrado, lambda, con estos dos queda menos k, más lambda menos k, y esto lo puedo expresar como una diferencia cuadrada, lambda menos k por lambda más k. Y acá queda lambda menos k. Por lo tanto, puedo sacar factor común, lambda menos k de lambda más k más 1. Entonces ahora todo eso lo expreso de esta manera. Y de ahí despejo el coeficiente para encontrar la fórmula de recurrencia. Y esta es la fórmula de recurrencia que me permite obtener los coeficientes. Para los pares, por un lado los pares, a ver, cuando acá vale 0, sustituyo acá, bueno, da 0, 0, 0, 0, 0, queda lambda más 1 por lambda por el a sub 0 dividido 1 por 2. 1 por 2 queda 1 por 2, que lo puedes poner como 2 factorial, ¿no? 1 por 2 es factorial. Para acá igual a 2. Sustituyo el k, 2, me queda esta expresión con el a sub 2 acá. K igual a 2, entonces a sub k es 2. Porque la recurrencia es de 2 en 2, entonces queda a sub 2 que con el a sub 2 anterior, ¿bien? Tiene esa expresión, lo sustituyo ahí y queda en términos de a sub 0. Van a quedar en términos de a sub 0 los pares, y los impares van a quedar en términos de A1. Tiene el A3, el A1, el A5 en términos de A3, pero el A3 sustituido acá, entonces va a quedar todos los impares en términos de A1. Luego la solución la puedo escribir, ¿bien? Y solución de la ecuación diferencial A sub 0, que saco factor común, de todos los pares, más el A1, el factor común de los impares. Bien, entonces A0 por I1, donde I1 tiene esa expresión. A1 por I2, donde I2 tiene esa expresión. Cuando tengo I en 0, perdón, bueno, I, las condiciones. I1 de 0, I1. Si lo evalúo en 0, bien, se anula, se anula, se anula. Bien, y queda 1. I1 en 0 es 1. El I2 en 0 queda 0. ¿Bien? Y si hago la derivada, I1 derivado en 0 queda 0. A ver, derivo. Cuando derivo esto,
Bien, este término se hace 0. Este queda, baja el 2, bien, queda x a la 1. Bien, baja y cuando lo evalúo en 0, se anula todo. Bien, este ya se anuló cuando dice la derivada. Y este queda con x. Todo, bien, queda con x. 2 por x. Este quedará 4 por x al cubo, pero cuando se evalúa en 0, se anula. Ahora, cuando hago la derivada de I2, este queda 1. ¿Bien? Y todos los demás, cuando se evalúan en 0, se van a anular, entonces queda 1. ¿Bien? Entonces queda lo siguiente. I1 en 0 es 1, I2 en 0, 0. I prima, I1 prima en 0 es 0, I2 prima en 0 es 1. Esta solución es la solución general. ¿Por qué? Porque está en términos de esas constantes, ¿bien? Que son arbitrarias. Esa es la solución general de la ecuación diferencial de Legendre, que se llama ecuación diferencial de orden lambda, en donde en ese intervalo menos 1, 1, si está centrado en 0, el intervalo abierto menos 1, 1. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Bien, entonces esa es la solución general. Esa es la solución general de la ecuación diferencial de Legendre. Ecuación diferencial de Legendre. Donde vamos a ver que lo siguiente. Dice acá, cuando el lambda es par, viene a ser una constante no negativa, habíamos dicho al principio. Supongamos que es par. Si lambda es par, dice acá la serie para I1, tiene solamente un número finito de términos, distinto de 0. Por lo tanto, es un polinomio de grado lambda con potencias solamente pares de x. Mientras que I2 es una serie infinita. Cuando lambda es par, se dice que la serie para I1 es un polinomio. Bien, quiere decir que tiene una cantidad finita de términos. Mientras que para I2 es infinita. Cuando lambda es par. Bien, es decir, vamos a la forma que tiene esto, esta solución. ¿Qué pasa si lambda es par? Si lambda es par, por ejemplo, ahora supongamos que lambda es igual a 2. Par. ¿Bien? Si lambda es igual a 2, acá ya se anula. ¿Bien? Y queda un polinomio de grado lambda, es decir, de segundo grado. Si lambda es 2, ¿bien? Todo esto se anula. Este que tiene el mismo término, lambda menos 2, lambda menos 2, de ahí en adelante, todo se anula. Acá no. ¿Bien? ¿Y qué me queda si lambda igual a 2? Par igual a 2. Me queda un polinomio de grado 2. Si lambda igual a 4, par, por ejemplo. Acá, de acá en adelante, esto se anula. Por lo tanto, de ahí en adelante son todos nulos. Este no, este tampoco. Queda un polinomio de grado lambda igual a 4, es decir, de grado 4 es. ¿Y qué pasa con esta otra? Con la I2. I1 es un polinomio, tiene términos en cantidad finita, que termina la suma. Esta es una suma, pero cuando lambda es par, va a tener una cantidad finita de términos. Y el grado iba a ser un polinomio
Y el grado del polinomio coincide con ese valor de lambda. Mientras que esta otro, si es par, bien, lambda es par, no se anula. Quedan infinitos términos. Pero al revés, si lambda es impar, ahora esta I1 es una serie infinita. Y si es impar acá, esto termina y es un polinomio de grado, de ese grado lambda. Si por ejemplo lambda igual a 1, impar, esto se anuló, esto se anuló, de acá en adelante todo se anula, porque bien, en todo está lambda menos 1. Queda un polinomio de grado 1. Si lambda igual a 3, ¿ves? Esto no se anula, esto tampoco, y de acá en adelante sí. Queda un polinomio de grado 3. Mientras que este otro es una suma de infinitos términos. Bien, no se anula, no se anulan, por lo tanto, queda esta un polinomio, y esta una suma infinita de términos. Bien, ahora, esta es solución general. I igual a A0 por I1, donde I1 es esto, más A1 por I2, donde I2 tiene esta expresión. Esa es la solución general de la ecuación diferencial, porque está en términos de A1, A0 y A1, constante arbitraria. Pero I1 es solución también de la ecuación diferencial. I2 también es solución de la ecuación diferencial. La combinación lineal es solución, es la solución general de la ecuación diferencial. Tanto I1 como I2 son soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, I1, si lambda es par, es un polinomio. Quiere decir que la ecuación diferencial tiene soluciones polinómicas. ¿Bien? Para lambda impar, tiene que I1, perdón, para lambda par, tiene I1 solución polinómica, ¿bien? Un polinomio de grado lambda, con el lambda par. Y también tiene solución con lambda impar I2, que también va a ser un polinomio. Tanto I1 como I2 son soluciones. Luego, la combinación lineal de I1 y I2 es la solución general, pero estas son soluciones. Quiere decir que la ecuación diferencial de Legendre tiene soluciones polinómicas. ¿Bien? Dependiendo de lambda. Lambda par, I1 es solución polinómica. Lambda impar, I2 solución polinómica de la ecuación diferencial. Bien, tiene cantidad finita de términos cuando es un polinomio. Bien, entonces, como I1 y I2 también son soluciones de la ecuación diferencial, concluimos que la ecuación diferencial de Legendre tiene soluciones que son polinomios para todo valor entero no negativo de lambda. Bien, no negativo porque se podría anular acá. ¿Bien? Si es negativo, bien, se podrían anular. Entonces, en ese caso, habíamos dicho en principio que era una constante no negativa, ¿no? Es constante no negativa también. Empezamos con la ecuación diferencial no negativa. ¿Bien? Es decir, podría ser real también.
Entonces estábamos acá. Aunque hemos supuesto que el parámetro lambda era un entero no negativo, en general puede representar cualquier número real. Cualquier solución de la ecuación diferencial de Legendre se llama función de Legendre. Cualquier solución le llamamos función de Legendre. De la ecuación diferencial de Legendre se llama función. Si lambda no es un entero no negativo, entonces las funciones son series infinitas. Si es un entero no negativo, una de las funciones Legendre es un polinomio y la otra es una serie infinita. Entonces tengo soluciones polinómicas. ¿Bien? A esas soluciones polinómicas se les llama polinomios de Legendre. ¿Bien? Las únicas soluciones que están acotadas en el intervalo cerrado, menos 1, 1, cuando lambda 0, 1, 2, enteros no negativos, ¿bien? Esas son las que están acotadas. ¿Ven? En el intervalo cerrado menos 1, 1. Esas soluciones son las únicas que están acotadas y se llaman polinomios de Legendre de grado lambda. ¿Qué es un polinomio de Legendre? Teníamos que soluciones podían ser polinómicas. ¿Bien? Las soluciones que están acotadas en ese intervalo menos 1, 1 de la ecuación diferencial corresponden a enteros no negativos. Son polinomios. En ese caso, son polinomios. Polinomio de grado n. Definimos el polinomio de Legendre como la solución polinómica de la ecuación diferencial de Legendre, tal que el polinomio en 1 sea igual a 1. Tenemos soluciones que son polinómicas. Esa solución polinómica se llama polinomio de Legendre. Legendre, bien, con la condición de que 1 sea igual a 1. Lo que vamos a ver que esta condición lo que hace es determinar ya sea el A0 o el A1. ¿Bien? Por ejemplo, si en la solución general de la ecuación diferencial tomo lambda igual a un entero, ¿bien? Positivo donde lo tomo igual a 0. Entonces voy a la solución polinómica, ¿bien? La solución general es la suma. ¿Bien? De esto, todo esto, A0 por I1 más A1 por I2. Si lambda es 0, lambda 0, me queda un polinomio de grado 0 para esta, ¿bien? Y 1 por A0. Y la otra es infinita. Infinita. ¿Bien? Si lambda igual a n igual a 0, ¿bien? Me queda A0 por I1, donde I1 es igual a 1. Y la otra, este I2, es una serie infinita. Bien, entonces ahí queda determinado el A0 en ese caso. Bien. Si lambda es 0, tengo el polinomio de grado 0, A0, donde tengo acá la I1. Bien, se anula cuando lambda es 0, y queda A0 por A1. Ya habíamos dicho que tenía que cumplir que en 1 tenía que ser igual a 1.
Por lo tanto, queda determinado el A0. El polinomio de grado 0, solución de la ecuación diferencial, esta que está acá, que es la de Legendre, con lambda igual a 0. Lambda igual a n igual a 0. Entonces esto se anula la ecuación de Legendre para el lambda igual a 0. Es este. Con lambda igual a 0 es eso. Y esta es solución de esta ecuación. Esta es solución de esa ecuación. Cuando n vale 1. Bien, acá tengo el impar. Por lo tanto, si es impar, el I2 es polinómico y el I1 es una serie infinita. Si tomo lambda igual a 1, todo esto con lambda igual a 1 se anula y queda I2 igual a X por A1. A1 por X. Bien. Si evalúo en 1, llego a determinar el A1. Bien, la condición era que sea igual a 1. Entonces determino el A1. Y esa es la solución de la ecuación diferencial con lambda igual a 1, de la ecuación diferencial de Legendre, pero con lambda igual a 1. Lambda igual a 1 queda 1, 1, 1 más 1 queda 2. Esta es la ecuación diferencial. Este polinomio es solución de esa ecuación diferencial. ¿Bien? Hago así, sigo con n igual a 2, bien, determino la 0. Para los pares determino la 0, para los impares determino la 1. Bien. Para el otro de 3 determino la 1. Y tengo los polinomios, ¿bien?, de Legendre, cuya gráfica viene en el intervalo menos 1, 1. ¿Bien? Esta es la gráfica de los polinomios. El polinomio de grado 0, ¿bien?, 1. Polinomio de grado 1, polinomio de grado 2, esta parábola. Polinomio de grado 3, de grado 4, ¿bien?, tienen las siguientes propiedades. Algunas propiedades de estos polinomios es que el polinomio es una función par o impar. Una de las propiedades es esta: P, polinomio de grado n en menos x es igual a menos 1 la n por el polinomio de grado n en x. Esta propiedad dice que cuando esto es par, queda que se cumple esa condición, que significa que cuando n es par, la función, el polinomio es par. Si se cumple esta, esa es la condición de paridad. Cuando n es impar, bien, acá queda este menos 1. Entonces queda polinomio de grado n en menos x igual a menos p de grado n, que significa que la función que cumple con esa condición es impar. Bien, entonces coincide. Si el n es par, con que el polinomio va a ser una función par. Si n es impar, el polinomio es una función impar. Si n igual a 0, esa función es par. Si n igual a 1, esa función es impar. Si n igual a 2, tengo la parábola que es una función par. Si es 3, tengo ese polinomio que es impar. Si es 4, es par.
Bueno, esa es una de las propiedades. Otra, bueno, esto ya habíamos visto que la condición era que P en 1 sea igual a 1. P menos 1 igual a menos 1 la n. El menos 1 es igual a menos 1 la n. Acá el menos 1 es igual a menos 1 la n. Bien. Por ejemplo, si n igual a 1, tiene que ser igual a menos 1. Acá el menos 1 tiene que dar menos 1. Si n igual a 2, tiene que dar 1. El de grado 2, la parábola, da 1. El menos 1 da menos 1 la n. El 0 es igual a 0 con n impar. Y la derivada del polinomio en 0 es igual a 0 con n par. Luego este producto, bien, el producto cuando n, el polinomio de grado n con respecto al el producto este, bien, que era la integral, en el intervalo AB, el producto interno, da 0, quiere decir que son ortogonales. Si ese producto interno con polinomio de grado n, con el polinomio de grado m, cuando son diferentes en el intervalo AB, en este caso menos 1, 1, si ese producto interno daba 0, bien, ese que se definía mediante la integral entre b, bien, el producto, si eso daba 0 eran ortogonales. Bien. En este caso son ortogonales. Los polinomios son ortogonales 1. Y el producto interno del polinomio por sí mismo es la norma al cuadrado. 2 dividido 2n más 1. En ese intervalo. Esas son algunas de las propiedades que tienen los polinomios de Legendre. Bien, no sé, ¿quedó claro? Bueno, vamos a dejar acá y el que quiera hacer alguna consulta, si alguien quiere hacer alguna consulta. O sea, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Si no, nos vemos la próxima clase. Bueno, entonces nos vemos el martes, creo, o el lunes, feriado. El martes. Bien. Bueno, hasta luego. Hasta la próxima.